Un 20 de diciembre de 1997, 10 personas, a bordo de una aeronave, acudieron al archipiélago de Los Roques a un full day organizado por la empresa Purina de Venezuela para un grupo de sus empleados, sus cónyuges e hijos. Pero para la mayoría, sería el último viaje que harían. El día comenzó a las 9 de la mañana. 3 aeronaves, contando la ya señalada, partieron desde el aeropuerto de Maiquetía hacia el archipiélago de Los Roques y a las 5 de la tarde los aviones ya estaban de regreso. No obstante, a las 5:52 el piloto reporta a la torre de control que un motor estaba apagado y a los 12 minutos de la alerta, con pocas o ninguna alternativa, el piloto, después de una gran maniobra, logró amarizar la nave, manteniendo con vida a todos sus ocupantes. El piloto llama nuevamente a la torre de control, estableciendo la posición 1048 latitud norte y 6702 longitud oeste, y solicita nuevamente se active el protocolo de rescate. Las 2 aeronaves que también los acompañaban observan la avioneta en el mar y a los sobrevivientes. Además de la llamada del piloto, los compañeros de viaje de las víctimas del accidente que ocupaban las otras 2 aeronaves, al llegar al aeropuerto de Maiquetía se dirigen a la División de Búsqueda y Salvamento, SAR, adscrita a la Dirección General de Transporte Aéreo del entonces Ministerio de Transporte y Comunicaciones, e informan lo sucedido, pero reciben una nefasta noticia. Lamentablemente, ellos no podían hacer nada porque no disponían de aeronaves para proceder al rescate, pero reportaron el accidente al comando de guardacostas. La situación empieza a empeorar y se hace aún más escabrosa cuando un funcionario de la Capitanía de Puertos confundió las coordenadas donde cayó la aeronave, cambiándolas a 1040-6720 en lugar de 1048-6702, tal como había informado el piloto. En el mar los pasajeros aún albergaban esperanzas. El piloto les pidió que trataran de mantenerse juntos para poder ayudarse unos a otros y ser más visibles cuando llegaran a rescatarlos. Al principio todos permanecían unidos, sus vidas dependían de ello, pero a medida que fueron pasando los minutos, las olas y la corriente se hacían cada vez más fuertes, logrando fragmentar, romper y quebrar al grupo, tanto física como mentalmente. Uno de los pasajeros, Francesco, ve cómo sus amigos se hunden en el mar y cómo otros de sus compañeros poco a poco se convierten en pequeños puntos en el mar hasta que definitivamente se pierden en el horizonte. Francesco e Iliana comienzan a llorar. Las esperanzas los abandonan entre las olas y los dejan solos. Y en espera del rescate, el anochecer termina provocando lo peor. En la oscuridad, Iliana no pudo inflar su chaleco y en medio de la desesperación, una fuerte ola la separa de Francesco, quien tras buscarla en medio del mar por varios minutos, termina encontrándola sin signos de vida. Luego de varias horas más esperando, solo, entre las olas, en medio de una tragedia de tal magnitud y con una luxofractura en la cadera izquierda, la historia llega a un amargo final. 5 horas después del accidente, Francesco fue rescatado. Eran las 11:30 de la noche. Los demás ocupantes de la aeronave YB-539C no corrieron con la misma suerte. Detrás de esta lamentable escena se esconde un tema que motiva muchas discusiones académicas: la responsabilidad patrimonial de la administración pública. ¿Fue el Estado el responsable de la muerte de los pasajeros? Dr. Jonás Aponte. Es preciso destacar que los afectados del presente caso y sus familiares ejercieron una demanda de contenido patrimonial a los fines de establecer la responsabilidad del Estado por los hechos acaecidos y, por lo tanto,
procurar un resarcimiento económico. En tal sentido, a los fines de brindar un análisis completo pero sucinto del caso, estableceré qué se busca con la responsabilidad del Estado, cuáles son los presupuestos de hecho para su procedencia y por último haré énfasis en los errores en los que a mi juicio incurrió la sala político-administrativa. Carlos Reverón Bulton nos ofrece un detallado y muy claro concepto de la responsabilidad de la administración pública, al indicar que es el régimen legal que habilita a los ciudadanos a exigir a la administración pública la reparación por los daños que ocasione su actividad. A criterio del profesor Jesús Leguina Villa, uno de los más grandes especialistas del área, sobre el fundamento de la responsabilidad patrimonial de la administración, extendida por supuesto a todas las actividades estatales, acertó en señalar que, para sujetar al poder público al imperio de la ley, no bastan los controles judiciales de legalidad. Es preciso, además, que la administración indemnice o repare los daños que sus actividades causen a los particulares, que indemnice o repare virtualmente todos los daños injustos ocasionados a los ciudadanos. Ahora bien, queda claro que la administración debe responder si por actos u omisiones genera un daño, pero para ello es preciso que ocurran ciertos presupuestos de procedencia, los cuales han sido señalados por la jurisprudencia y son los siguientes. 1. Que se haya producido un daño a los particulares en la esfera de cualquiera de sus bienes y derechos. 2. Que el daño inferido sea imputable a la administración con motivo de su funcionamiento. Y 3. La relación de causalidad que obligatoriamente debe existir entre el hecho imputado y el daño producido. Así las cosas, para el presente caso, la sala dentro de su análisis estableció que efectivamente se cumplieron las 3 condiciones ya señaladas, afirmando que la muerte de 9 de los 10 ocupantes se produjo por la ocurrencia de varias circunstancias, a saber, falla en el motor derecho que produjo el amerizaje de emergencia y la deficiente actuación de la administración en el rescate de los sobrevivientes del mencionado accidente. Pero, y aquí comete un grave error en su argumentación al declarar que no existe plena prueba en el expediente que demuestre que todos los ocupantes de la aeronave hayan sobrevivido al amerizaje, solo con lesiones menores, existiendo únicamente prueba en el expediente de la supervivencia de Francesco Porco y de Iliana González. Por lo tanto, se entendió por interpretación en contrario que los 8 ocupantes murieron en el accidente, pese a la muy clara descripción que ofreció Francesco Porco. Por dicha razón, solo acordó el daño moral tanto a los hijos de Iliana y su esposo, ambos muertos en el accidente, y a la abuela de los niños, quien se encargará de su cuidado, así como a Francesco Porco evidentemente, pero negó la indemnización a los otros miembros o a los otros ocupantes. En efecto, la sala, entre muchas cosas, cometió ciertas imprecisiones que merecen la pena ser apuntadas. Primero, alteró arbitrariamente y sin justificación la distribución de la carga de la prueba, al señalar que era la parte demandante, y me refiero a los familiares de las otras víctimas, quienes debían probar la causa de la muerte. El onus probandi incumbe actori, que en buen castellano significa quien alega prueba, no se puede aplicar rigurosamente o a rajatabla para este caso en particular, por cuanto era la administración quien tenía y todavía tiene la competencia exclusiva y excluyente para determinar la causa y hora de muerte de las víctimas, por medio de la autopsia brindada por los órganos de medicina forense de la policía científica, que además, está decir, forman parte del Estado. Segundo, no se admitió la testimonial de Francesco Porco, aun cuando era el único sobreviviente, por lo que si la sala ha querido hacer justicia, ha debido haber hecho todo lo posible para obtener su deposición en juicio, lo cual evidentemente no hizo. Tercero, nada señala a propósito de la tardanza en la ejecución de las labores de rescate, que evidentemente eliminó los vestigios probatorios que pudieron haber dado más demostraciones de cómo ocurrieron las cosas. Es decir, imaginemos el caso que Francesco Porco hubiera muerto en la espera de ser rescatado, pues la sala hubiera concluido groseramente que no quedó demostrado que todos hayan sobrevivido al accidente. ¿Y tú qué opinas?
¿Hubo responsabilidad del Estado por la muerte de los ocupantes de la aeronave YB-539C? No olvides que puedes enviarnos tus sugerencias y comentarios al correo vitrinalegalconsulta@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales, @vitrinalegal en Instagram y Vitrina Legal en Twitter, o a través de nuestra página web www.vitrinalegal.com.be.